gleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Buenas tardes, programa 5 de La Brújula, encantadísimo de estar acá en Conclusión TV compartiendo con ustedes una nueva, ¿no?, temporada, llamémosle así, de La Brújula, Así es. que hago ya desde hace varios años, pero ahora con nueva pantalla, con nuevo canal, con un gran amigo, Pablo Dávoli, a quien alguna vez involuntariamente, esto no sé si lo sabés, lo apostrofé, con aquellos epítetos de la Ilíada, sobre todo de los dánaos, los aqueos, los argivas, que es un epíteto elogioso, elogioso, que noblece, de ínclito, pero muchos como que te lo adjudicaron, de áurea panoplia y broncíneas túnica, y fue una vez que quedó así, y sé que como que trascendió, ¿no?, a ese programa y quedó en el tiempo. Pero bueno, no fue mi intención. No, pero no hay problema, pero es algo fue elogioso. Ando un poco afónico, eso sí, le advierto al público que bueno, tengo dificultades para hacerme escuchar. Bueno, estamos en los cambios de clima, de época, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Bien, todo bien. Che. Contento igual todo que yo de estar. Contento con Conclusión TV, que bueno, que tiene la generosidad y la amabilidad de recibirnos y de darnos este espacio, así que bueno, muy agradecido con Conclusión TV y muy agradecido con el público, además de gratamente sorprendido por los comentarios que recibimos cotidianamente con cada nueva emisión del programa, ¿no? Sinceramente muy contento. Muy bien, bueno, presentamos sin muchos prolegómenos el tema de hoy, queríamos hacer algunas reflexiones, este librito que tengo en mis manos, La psicología humana, de Leonardo Castellani. Leonardo Castellani es un pensador argentino, nacido en 1899, fallecido en 1981, es un hijo del siglo XX, realmente siglo muy convulsionado, ¿no?, con muchos cambios. Pero bueno, sacerdote católico, nacido en Reconquista, Santa Fe. Coprovinciano nuestro. Exactamente. Hijo de inmigrantes italianos. Exactamente, su apellido por lo menos así lo indica. Y que realmente abordó muchísimas materias, fue realmente un polímata en materia de pensamiento. Es un hombre de una mente prodigiosa, un tipo que abordó la psicología, la teología, la filosofía, el periodismo, ¿no?, la poesía, fue también un literato, ¿no? Sí, así es. Un tipo del que se puede sacar mucho provecho, y yo tengo que admitir, Pablo, que me acerqué a su beta psicológica o faceta psicológica. Yo doy clases en una facultad de psicología, y en ocasión de reunir estoy en materias como sociología, psicología social, y en ocasión de reunir una pequeña biblioteca de temas psicológicos que un poco contrariaban al psicoanálisis, no porque yo tenga alguna animosidad contra el psicoanálisis, hay algunos aspectos que hasta pueden ser rescatables, sobre todo de cuño junguiano, por ejemplo. Así es. Quise armar porque no lo había en la biblioteca de la facultad en su momento, un compendio de artículos y de trabajos que criticaban distintos aspectos del psicoanálisis. Ahí tenés el libro negro del psicoanálisis, de Michel Onfray, El crepúsculo de un ídolo, y me encontré con Freud en cifra, que hace una brillante crítica a Castellani del psicoanálisis, sobre todo. Es muy vasta, ¿no?, y compleja la crítica, pero sobre todo esta cuestión que es típico del psicoanálisis, de reducirlo todo. El monoinstintivismo. Exactamente, hay una monocausalidad del psiquismo humano reducido a una energía que sería la libido y al eros, y esa condición sexual que tiene impacto en lo inconsciente estaría limitando algo complejo y sumamente frondoso como es la psicología humana. Y en este libro, Psicología Humana, este es otro libro que es el que vamos a tratar. Es un curso que él dictó y que bueno, después se transcribió, pero él plantea justamente que la salud mental consiste en la adecuada integración, ¿no? Con un criterio que aparte es profundamente aristotélico, ¿no? Es un equilibrio, ¿no? En realidad es un criterio griego clásico de logos, de equilibrio, un logos y un orden dinámico, y de integrar una diversidad de aspectos y de fuerzas, lo cual ya está muy bien hecho o muy bien anunciado en la psicología platónica, ¿no? Yo siempre
también a mis alumnos les digo, miren, en realidad detrás de la política platónica o de la filosofía política platónica, concretamente hay una psicología y más ampliamente una antropología, ¿no? Claro, y en ese sentido él con Freud, vuelvo a Freud en cifra, matiza muy bien, porque él dice, bueno, para determinadas cuestiones o problemas de orden patológico, viste que él decía psicanálisis, él decía que había que decirlo de esa manera, sí, y escribirlo de esa manera. Decía, bueno, psicanálisis ofrece, es una metodología terapéutica, una técnica terapéutica que para determinadas patologías puede ser muy útil, para ciertas patologías, o sea, puede tener una utilidad clínica, pero decía, en realidad, como visión integral de la estructura psíquica del hombre, y ni hablar del hombre en su conjunto, dice ciertamente que ahí hay errores muy graves, ¿no? Claro. Bueno, este libro llega también en mis manos no hace mucho, cuando en el año 2018 se debatía toda la cuestión del aborto, ¿no?, en la Argentina. Tiene un capitulito que a mí me fue muy ilustrativo. Yo estaba escribiendo un ensayo que se llama La conspiración de Medea, alegando algún arquetipo justamente mitológico de las argonáuticas, que es esta figura de la hechicera Medea, ¿no? Mujer de Jasón, que después se transforma en tragedia de la pluma del poeta y tragediógrafo salamino Eurípides, ¿no? Y él toma justamente en un capítulo que se llama La Filicida de Merlo algunos aspectos de ese arquetipo y los retrata nuevamente. Pero hoy le vamos a dedicar, Pablo, y nos vamos a detener. Nosotros, ustedes saben que los temas que traemos un poco hacia la palestra, ponemos sobre la mesa, son muy variados, algunos más concretos, que tienen a su asidero histórico, y otros más abstractos, ¿no? Así es. Castellani aborda de una manera brillante, a mi humilde entender, la cuestión, y seguro a vos también te ha resultado igual, la cuestión del resentimiento, sí, ¿no? Y algo que está presente en nuestros días de una manera singularísima, ¿no? En la cultura de la delación, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras tantas cosas. Entre otras manifestaciones. Aparece. Y el capítulo, cuando está tratando la cuestión del carácter, el capítulo se llama El resentido del año 33, sí, haciendo una caracteriología del resentimiento sobre la base de una figura histórica que es nada menos que el emperador Tiberio, ¿no es así? Aparte, segundo emperador luego después de Augusto, de Octavio Augusto. Hijastro de Augusto. Exacto. Hijastro e hijo adoptivo de Augusto, y ahí hay mucho de lo que tiene que ver con el resentimiento de Tiberio, porque aparte, dos apreciaciones muy rápidas, ¿no? Te demuestran cómo la historia del mundo y la suerte de millones a lo largo de los siglos, no solo contemporáneos, puede variar según una realidad familiar y una experiencia de infancia, en este caso de Tiberio. Y en segundo lugar, pone de manifiesto también cómo podés ser un enorme, gigantesco resentido, aunque desde la perspectiva ordinaria o mundana te vaya bien en todo, claro, o aparentemente te vaya bien en todo, porque Tiberio fue un hombre, si se quiere, con parámetros mundanos o con una lectura superficial, fue un exitoso. El tipo era pintón, era fachero, era un atleta, era un gran guerrero, fue emperador, administró bien el imperio estaba en su auge. Decía, este tipo le va todo bien. Sin embargo, era una persona profundamente infeliz y que aparte que no supo manejar ese dolor y esa tristeza, y de ahí también ese resentimiento que ha sido tan nocivo. Un dato, digamos, como para graficar esto: se atribuye a Tiberio, el genocidio de entre 2 y 3 millones de personas, ¿no? De ser el responsable de la muerte de entre 2 y 3 millones de personas a lo largo de sus 23 años de ejercer el cargo, por así decir, de emperador. Y otra cosa curiosa que a Castellani no se le escapa decir, la verdad es que justo coincide con la prédica en Medio Oriente, en la Palestina, de Jesucristo, de la hermandad universal de todos los hombres, y coincide, Castellani dice, es el responsable último, o uno de los últimos y máximos responsables de la crucifixión de Cristo, ¿no? Porque él todavía le quedaban 4 años más de vida, ¿no? Para cuando se produce la crucifixión de Cristo. Pero bueno, son unas observaciones puntuales como para ir al hueso de la cuestión. Es un personaje... Tal cual, efectivamente. Castellani toma una biografía que es la de Gregorio Marañón, que ya lo retrata como un resentido a Tiberio, con todas estas connotaciones. Un hombre que heredó realmente un imperio. Cuando uno dice literalmente heredó un imperio,
tiene una infancia muy frustrada, como vos decís. Él es hijo de Livia Drusila, ¿no? Que se casa en segundas nupcias con Octavio Augusto. Es decir, es la primera dama de Roma. De ahí viene hasta nuestros días el epíteto de primera dama, si no me equivoco. Fue una mujer que se la puede comparar con Olimpia, madre de Alejandro Magno, con una Lucrecia Borgia en la Edad Media. Con Cleopatra. Con Cleopatra, aspecto, ¿no? Una mujer muy decidida, muy instintiva, así la caracteriza Castellani, que hizo todo para que él tenga poder. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para alcanzar el poder de su hijo, ¿no? En realidad de ahí yo tengo una duda, ¿no? Y ameritaría un estudio más profundo. Yo no sé si Livia lo hizo por sí misma, porque ella no podía ser emperatriz. Claro. Entonces quería que accediera a su propio hijo, pero para seguir gobernando ella. Cosa que Castellani deja, de alguna manera insinúa, con cierta claridad, porque en definitiva, cuando comenta la discusión, que los va a terminar alejando, digamos, y separando, una vez que Tiberio asume como emperador, justamente es una discusión porque Tiberio no se dejaba ser manejado por su madre, como si pareciera que incidía en Augusto, ¿no? Claro. Era un poco un poder detrás del trono. Entonces ahí sería, digamos, una voracidad de poder para sí misma. Otra interpretación que se puede hacer, a la luz de lo que cuenta el propio Castellani, que toma como fuentes a Marañón y a muchos otros, pero fundamentalmente a Marañón, como bien decías, es que ella lo hacía con un instinto materno para asegurar digamos el poder, y no solo el poder, digamos por así decirlo, diríamos la calidad de vida, la subsistencia, etcétera, de sus hijos, de su hijo concretamente, en este caso tenía otro, ¿no? Pero que lo hizo sin afecto, o sea, como que tenía instinto de madre sin la afectividad de madre, que eso Castellani, como psicólogo que era, lo marca expresamente. Tenía mucho instinto materno, pero no tenía nada de afectividad materna. Ahí la finalidad no sería egoísta en principio, pero sería puramente instintiva, y le faltaba esta cuota de afectividad que necesariamente acompaña el instinto, ¿no? En un momento dice, hay de los hijos de madres puramente instintivas, ¿no? Cierto eso. Una cosa importante respecto del matrimonio con Augusto. También es cierto, y esta es una de las razones del resentimiento de base de Tiberio, que el padre de Tiberio había sido vencido por Augusto. Claudio Tiberio Nerón, claro, que fue un almirante de Julio César y que participó de la conspiración y luego se pasó de bando, ¿no? No lo caracterizan como alguien muy noble, ¿no? En sus gestos, y que incluso para congraciarse con Octavio Augusto, en su momento, cuando tenía todo el poder, prácticamente le entrega a su esposa. Se la cede, ¿no? Que era una institución que el derecho romano permitía. Y con la sospecha de que ese hermano, o medio hermano de Tiberio, en realidad ya era hijo adulterino, si se quiere, por decirlo al modo clásico, malas lenguas de Augusto, claro. Entonces, ¿cómo se cría? Lo hace para poder volver, o sea, un padre deshonrado, el padre biológico, con el que él se cría en los primeros años de vida, un padre vencido, desterrado y deshonrado, que termina agraviándose más a sí mismo, entregando a su esposa, a Augusto, con la sospecha de que en realidad ya había un adulterio entre Augusto y Livia, entregando a su esposa, y él termina siendo adoptado por quien pasa a ser padrastro y después padre adoptivo, que era el que lo había vencido y colocado en esa situación al papá de él. Entonces, y una madre encima sin afectividad, en definitiva, hay una historia que me imagino que en el ámbito de lo que sería el ámbito cortesano, el ámbito, bueno, después imperial, todo el mundo sabía que esa era la situación de él. Entonces este tipo, que tenía 1000 calidades, porque como decíamos, era un tipo pintón, fachero, era un tipo atleta, era sumamente inteligente, era un tipo con una fuerza de voluntad de hierro, pero era un hombre por dentro, era un hombre quebrado afectivamente. Esta es una lectura importante, y mirá todo lo que se deriva de esto, ¿no? Que en definitiva es una intimidad de él. Pero ¿cómo define, ¿no, Castellani, entonces el resentimiento? Esto de lo que muchas veces nos hacemos eco o lo nombramos sin meditar profundamente acerca de lo que es el resentimiento. La palabra castellana que encuentra Castellani más cercana es la del encono, porque dice hay sentimientos parecidos, pero que no lo son, sobre todo previo a la filosofía de Federico Nietzsche, Nachgefühl en alemán dice, o Baudelaire en francés, Enfant Baudelaire, que es el niño que hace berrinche, el niño caprichoso. Dice, esto no llega a ser resentimiento como tal, pero
tiene características parecidas al resentimiento que se definen recién pero superficiales. como un, claro, como un veneno, lo describe, incluso como algo tumoroso, y que aparte está enquistado, cita Unamuno, dice, no figura entre los 7 pecados capitales, dice Unamuno, pero es el peor de todos, el resentimiento. Es interesante. Viste que Mariátegui, me acordé de Mariátegui que bromeaba siempre con los pecados capitales, decía, los pecados capitales nunca se pueden cumplir todos juntos, porque el que tiene gula y lujuria nunca puede sufrir envidia, decía Mariátegui. Pero sí, por ahí se arman parejas, ¿no? De sí, pecados capitales. a veces van de a tropa, exactamente. Totalmente. Y atacan, eso lo destaca. Atacan de a muchos. Porque Castellani dice, el resentimiento suele llamar o suele venir, digamos, envuelto o aparejado con soberbia o puede ser pereza, ya lo vamos a ver. Yo por lo menos lo interpreto vinculado a la cobardía. En general el resentimiento normalmente encubre o proviene de una cierta cobardía y la agudiza, ¿no? Porque te hunde más o te fija más en esa actitud que la cobardía te obligó a adoptar o te impidió superar. Y si no, dice de envidia, que creo que esa es digamos, la expresión más visible, el resentimiento asociado con la envidia, ¿no? Claro. Pero ahora, el resentimiento, él le llama herida gangrenosa, es un dolor que no termina, es una herida que no termina digamos, sanar nunca. De sanar. Y yo lo comparo también, en sus casos más extremos, con el pozo ciego, ¿no? Porque en definitiva, con el agujero negro en el espacio exterior, ¿no? Porque termina, digamos, impidiendo que salga tu propia luz, por así decir, es decir, lo bueno que tenés para dar, y termina aparte consumiéndolo todo. Me adelanto un poco en la exposición, pero por eso Castellani dice, por eso el resentido profundo es incapaz de empatía. Claro. Es incapaz de empatía porque todo su yo gira en torno a un agujero negro, que es el agujero negro de su propio dolor, y no tiene más para ver que la injusticia real o supuesta, imaginaria, que él mismo que él dice padecer o que ha padecido, o que siente que padeció, ¿no? Sí, efectivamente, esta caracterología de la herida, yo pensaba cuando te escuchaba hablar, la herida inmarcesible, pensaba en el rey Anforta cuando abordamos el tema de la saga de Parsifal, ¿no? Una herida que siempre permanece como un veneno, ¿no? Que pervive. Es una ponzoña del alma. El resentimiento es una ponzoña del alma, ¿no? Y daña, vos fíjate que cuando describe a Tiberio, que lo tenía todo, pero no era feliz, era un hombre justamente, una de las características era que negaba a los próximos, ¿no? Y favorecía a los distantes. Era una persona que no se conmovía por las personas cercanas. De hecho, dejó en una situación de abandono a Livia, su madre, sí. Durante 7 años. Hasta la muerte. No la visitó, 7 años hasta su muerte, los últimos 7 años de la vida de su madre, no la acompañó y se negó a elevar oraciones el día de la muerte de su madre, ¿no? Esto como emperador era el pontífice máximo, pontifex maximus, y tenía que, digamos, hacer el oficio religioso, dirigirlo. Estamos hablando de la Roma pagana, y él se niega a hacerlo. No la visitó en los últimos 7 años, impidió que se casara, que contrajera nupcias con un ministro con el que había formado pareja o mantenía relación íntima, e incluso ese ministro, no sabemos bien por qué razón, lo mandó a matar. Exactamente. Ahora, ¿cómo él rompe con la madre? Él se pelea con la mamá, apenas asume, al no querer ser manejado como títere por su propia madre, pero el momento de la ruptura, según todas las crónicas de la época y los historiadores más serios al respecto, fueron cuando la madre, en un momento de pelea, exhibe una antigua carta en la que Augusto, ya difunto, ¿no? Para ese entonces, Augusto lo tildaba de resentido, de enconado. Amarus atque pervicax, es decir, enconado, justamente. Enconado. Jamás perdonó Tiberio a su madre esa ofensa. Porque es el espejo de la propia propia miseria. Un resentido no perdona nunca y nada ofende tanto como la verdad, dice Castellani. Es que es la verdad de una miseria moral y, si se quiere, digamos, una pobreza, una vulnerabilidad emocional muy grande, totalmente. Y si se trata de un resentido soberbio, peor. Claro. Entonces, ese espejo... Bueno, un rasgo del resentimiento es, muchas veces, atacar a aquel que precisamente representa todo aquello a lo que vos aspirás o que vos reputás como bueno, pero que por alguna razón, equivocada o no, vos no ves en vos mismo, ¿no? En este retrato Castellani enumera, no me quiero adelantar, sé que preparaste mucho, pero enumera los rasgos del gran resentido o que los rasgos que campean en él, dice.
Primero, el resentido suele ser inteligente. Elemento que está presente indudablemente en Tiberio. Recordemos, Tiberio, hijo de Claudio Tiberio Nerón, y fue tío abuelo de Claudio, tío abuelo de Nerón y bisabuelo de Calígula. Sí, aparte, fíjate. Yo no sé si por una cuestión endogámica. No sé si por una cuestión endogámica, ninguno estaba muy bien del coco, digamos, ¿no? Para hacerlo elegantemente. No, es una estirpe de infeliz memoria. Exactamente. Se distinguió. Digna de olvido. Claro, se distinguió por los males que causó. Bueno, el resentido suele ser inteligente. Segundo, el resentido es tímido, cobarde y cauteloso. Interesante para reflexionar, para que sepamos distinguir a un resentido. El resentido es taciturno y mistificador. Cuarto, es escéptico y no se entusiasma por nadie. Quinto, es insaciable en su venganza perenne. Es una persona que siempre doblega la apuesta. ¿Podemos detener un momento en ese punto? Ahí hay algo que es importante. Y es generoso con los lejanos, porque ya lo dijimos, por eso digo, es generoso con los lejanos y malo con los próximos. Afecta amor a unos, que es simple odio disfrazado a otros. El amor que dispersa, el resentido, es justamente para quitárselo a otro. O para enrostrarle el amor que a otro no le dio, con el que tiene el encono. Claro, hay Castellani. Sí, es como el que trata bien a alguien para hacer sentir mal a otro. Exactamente. Ahí Castellani habla de Tiberio, que tenía la demagogia. Él decía que lo hacía no por amor a sus soldados, que comía con los soldados, con la tropa, digamos, pero en realidad era para generarles un desdén o para hacer desdén a los oficiales. No lo hacía por amor a los soldados, lo hacía justamente. No era genuino. Claro, no era genuino. Era y aparte, bueno, aparte él relaciona el resentimiento con la demagogia, es interesante eso políticamente hablando, ¿no? O sea, la demagogia como una manifestación del resentimiento. Y además, Castellani no lo dice ahí, pero lo dice en otra parte, y yo vinculo ambas cosas, creo que las podemos vincular. Si el resentido, porque está atrapado en este agujero negro de su propio dolor, un dolor que viene supuestamente de una injusticia real o imaginaria que se ha padecido. Si solo tiene ojos para él y es un dolor que lo consume todo, que consume toda su digamos, que consume todo su interés, toda su atención, toda su energía vital, lo cierto es que no puede empatizar. Si no puede empatizar, es lógico que cuando prodigue amor, o lo que se le parezca al amor, sea una mera apariencia y siempre sea abstracto. Que me hace acordar un gran resentido histórico, a quien también cita Castellani, que es Robespierre. No se decide de Robespierre, ama a la humanidad pero odia a los hombres. Claro, o sea, el chabón trataba mal, o tenía, digamos, una actitudes de desprecio, de destrato o maltrato, de desdén con todos aquellos que le rodeaban, que eran personas de carne y hueso. Pero después el tipo, digamos, parecía estar enamorado de una humanidad abstracta, que era una idea en su cabeza. Es increíble, sí, ¿no? Tiberio dice, era la ley misma, pero se burlaba de las leyes romanas, ¿no? Eso era el primer magistrado. Y, o sea, que gobernó de alguna manera no solo con tiranía, sino con despotismo. Es decir, se puso por fuera de las leyes que él mismo representaba en persona y se burló también de, como vos decís, de la religión romana, el mitraísmo, la religión pagana romana que estaba imperante en esa época, siendo él el Pontifex Maximus, ¿no? Con lo cual también había como una semilla de negarse a sí mismo. El resentido se niega a sí mismo. Mancillar, y fíjate vos, es mancillar el cargo, dignidad o investidura, claro, que inviste y ostenta en un sentido no negativo de la expresión, ¿no? O que debiera ostentar en un sentido no negativo de la expresión. O sea, es un mancillador de honores, ¿no? Claro. Esto es interesante porque, bueno, pero tiene que ver también, o proviene de, digamos, de esta cerrazón en sí mismo y esta sed de venganza que en el fondo es una forma de odio. Es una forma de odio. A veces muy hábilmente se enmascara. Castellani dice con acierto que como, no me quiero adelantar, después lo tratamos, pero con acierto dice cómo se puede sublimar, cómo se puede reciclar, me atrevo a decir, cómo se puede superar el resentimiento. Bueno, a través de una generosidad excelsa, en cuya posibilidad Marañón no cree, pero Castellani dice sí, es factible, con mucho esfuerzo, con mucha lucidez y con la ayuda de Dios, pero es factible.
que se transforma en caridad, no en mera filantropía, que normalmente es una máscara de caridad, es una máscara hipócrita de caridad, o a lo sumo es una caridad superficial, amputada, sin raíces, pero en definitiva ese resentimiento se puede sublimar a través de la generosidad en grado excelso, a través de la caridad. Ahora, fíjate concretamente que muchas veces otra de las posibilidades para superar o para sublimar el resentimiento es el espíritu quijotesco, o sea, el altruismo entendido como servir a una causa de justicia, ¿no? A través de la sed y el hambre de justicia. Yo agrego muy modestamente a lo que dice Castellani que muchas veces el resentido simula servir a una causa de justicia, y en realidad lo que tiene es una profunda sed de venganza. Con lo cual el mecanismo o el proceso de sublimación, en realidad ahí está siendo falseado. Está al servicio de la agudización del propio resentimiento. Que eso pasa hasta, esto lo decía Scheller, ¿no? Hasta con grupos políticos en particular, con ideologías políticas, decía Scheller que pasaba. Tal cual. Es interesante que en el siglo XX, eso también hay que destacarlo, ¿no? O sea, cuando hablamos de resentimiento tampoco hay que acotarlo como un fenómeno enteramente individual. Castellani advierte, puede ser un fenómeno de grupos enteros, a veces puede ser, y de grupos grandes, puede ser una clase social, por ejemplo, ¿no? De pronto, una nación, un pueblo que puede quedar atrapado en un determinado resentimiento, eso dice Castellani que podría pasar, y en el caso de Scheller dice, hay ideologías que han brotado del resentimiento en la modernidad, y hay herejías en el medioevo, citan el caso de los cátaros, o los albigenses en realidad, que eran posteriores a los cátaros, pero siguiendo esa línea, que en realidad hay una fuente, una raíz, ¿no? Claro. A mí me llamó mucho la atención esto que dice Castellani en este retrato, ¿no? Por eso digo, es un retrato caracteriológico del resentido, por eso el resentido del año 33, ¿no? Creo que tenía 75 años cuando fue esto, ¿puede ser? Porque él 75 cuando murió Cristo. Cuando murió Cristo, claro, en el año 33. Creo que era así, sí. Y muere 4 años después. Y él dice, efectivamente, ellos no fueron, ¿no? Los causantes directos, en tanto relación directa y estrecha de la crucifixión de Jesucristo, pero no hubiera habido, por otro lado, crucifixión sin un Tiberio emperador y un procónsul como Poncio Pilato. Pero aparte, ¿sabes lo que es tener un tipo como Tiberio? La actitud de Pilato es clara, la actitud del tipo que tiene miedo, que le tiene miedo al que tiene encima. Exactamente. El tipo se lava las manos, y eso pasa. Eso le valió, eso le valió a uno aparecer en el credo y al otro integrar los evangelios como los perros que se meten en la iglesia. Que se meten en la iglesia, pero tal cual. Pero es una actitud muy común, la de lavarse las manos. Por eso también dice, una actitud típica digamos, de este mal, o que lleva una actitud típica, que a mí como abogado, digamos, me interesó especialmente, es en lo institucional el burocratismo. Claro. Cuando te encontrás con un funcionario frío que le importa un bledo, lo que el tipo hace es, en definitiva, mira, yo cumplo... Procedimental. Y hablar si todo, encima, claro, tiene alguien que lo puede dañar. Y en el caso de la normativa, el reglamentarismo, ¿no? Se cubrió, claro, el que se cubre, así y ese mismo. reglamentarismo sin alma, que es meramente vacuo, protocolar totalmente, en donde es cumplir por cumplir y punto. Y si no se hizo justicia, no se hizo, y pareciera que no importaba, cuando en rigor de verdad es lo único que importa, ¿no? Tal cual. Sí, efectivamente, es decir, es un abordaje el que hace sumamente meduloso, ¿no? Te quería leer un fragmento, porque es realmente brillante, ¿no? Como lo caracteriza. Aquí tienen, dice Castellani, el análisis psicológico escueto del sentimiento mixto del encono. Habla de un sentimiento mixto. Definición real: el resentimiento es un sentimiento mixto, una autointoxicación psíquica, un estado psicológico permanente que por razón de la represión innatural de ciertos afectos y emociones que de suyo son normales y constituyen el fondo de la natura, produce últimamente una propensión a ciertos engaños en los juicios de valor y apreciaciones morales. Indignación por injusticia, represión violenta, tristeza, sed de venganza, desplazamiento del afecto, abstracción, irradie sentimental,
contaminación intelectual, ¿no? Es algo que te nubla la mente. Bueno, y ahí es donde aparece Max Scheler, que él destaca a Ludwig Klages. Recordemos, Max Scheler es el filósofo que quizás como ninguno explotó la axiología o el estudio de los valores, haciendo también una injundiosa crítica a Federico Nietzsche en este sentido. Sí, ¿no? Pero en realidad el que empieza a hablar del resentimiento, que Castellani admite que, al menos en principio con acierto, es Federico Nietzsche, ¿no? El filósofo alemán, bueno, filólogo, efectivamente, fines del siglo XIX, pero Scheler lo corrige a Nietzsche y teoriza mejor, igual que Ludwig Klages, los dos son alemanes también, los tres acá que estamos mencionando son alemanes, y el libro de Scheler es el resentimiento y la moral, y ahí lo que él detecta es cómo cuando el resentimiento atraviesa, se enquista tanto y atraviesa las capas psíquicas, y Castellani le da la razón, termina generando una cierta perturbación de la razón, no solo de la vida emocional, de la emotividad, de las pasiones, sino de la razón que en lo ético, que en definitiva es la conciencia moral que te permite distinguir el bien y el mal, termina generando una inversión. Por eso Scheler decía que esa inversión de valores, en donde el antivalor se convierte en valor, producto del resentimiento, él la detectaba en muchas de las herejías medievales, pero sobre todo en muchas de las ideologías modernas. Tal cual. Y bueno, la ideología moderna es una herejía más, ¿no? Bueno, eso es Belloc, sí, pero bueno, y es muy interesante. Hay para otro programa, ¿no? Pero ahí ya la modernidad en su conjunto, ¿no? Constituye de alguna manera una herejía, una gran herejía. Y una gran revolución también, ¿no? Una jalonada en revoluciones más pequeñas. Bueno, Pablo, ¿qué podemos decir como para ir... Tenemos que ir cerrando. Sintetizando un tema que da, para mucho, pero para darle su asidero, su lugar en el mundo actual, porque yo creo que es una de las grandes falencias. Vos hablaste en general de la clase dirigente, ¿no? El resentido con poder, yo creo que hoy constituye una amenaza, claro, pero que no se queda lamentablemente en el año 33. No, el resentimiento, lo dice Castellani y comparto, aparte no lo dijo él, acá en Argentina ya lo había dicho Lugones, por ejemplo, tildándolo de resentido a Rousseau. O sea, el resentimiento, dice Castellani, si no me recuerdo, palabras más, palabras menos, unta todas las paredes e impregna el ambiente. ¿Pero por qué? Como reflexión rápida final. El resentimiento, desde el punto de vista individual, en un intento de síntesis casi irrespetuosa, porque el pensamiento de Castellani es de una vastedad, es oceánico, es enjundioso, es frondoso, pero bueno, uno modestamente intentando... Una mente universal, tal cual. Uno intentando hacer, algunas puntualizaciones, con alguna apreciación personal, muy tímidamente, que uno se atreve a hacer. Yo creo que en lo individual, me adhiero a lo que dice Castellani, es la generosidad la que te permite sublimar el resentimiento. La generosidad en grado excelso es la caridad, y esto se hace con un gran esfuerzo, con un gran autodominio, pero antes del autodominio, el conócete a ti mismo, la autoconciencia. Y Castellani, como buen sacerdote católico, y creo que tiene razón en esto, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Eso por un lado, en lo individual. Ahora, en lo social o en lo grupal, creo que, la manera de conjurar el resentimiento, que según Castellani, según Lugones, según Scheler, según Nietzsche, todo lo impregna en la modernidad, y ni hablar en la posmodernidad. Sí, como una metástasis así, ¿no? Efectivamente, es la justicia, porque en el fondo el resentido es aquel que no puede superar el dolor que le ha provocado una injusticia real o imaginaria, y muchas veces se mezclan. En el caso de la imaginaria, a ese muchacho hay que abrirle los ojos y decir, mirá, vos crees que padeciste una injusticia que no has padecido, pero muchas veces pasa que la injusticia es real, y toda injusticia reclama reparo. Eso se habla de reparación en derecho. Claro. Una injusticia no reparada, sobre todo cuando hablamos de una injusticia grave, loco. Si te matan a alguien, a un ser querido, si te dejaron sin laburo, sin un ser querido, estás generando el campo propicio para el resentimiento, porque ahí aparece el misterio del dolor y del dolor provocado por una injusticia, que es un dolor muy particular. Tiene características particulares singularísimas. Totalmente, y ahí es muy difícil encontrar la respuesta, porque el dolor en el fondo es un misterio teológico, y ni hablar, y la injusticia es un misterio teológico, y cierro con esto, porque el mal es un misterio teológico.
Por eso, el que le encuentra un sentido al dolor, lo pasa más serenamente y lo sobrelleva. En términos del psicólogo, y perdónenme los psicólogos que me meto en su área, es el que hace bien el luto. Pero el tipo que no le encuentra el sentido y queda atrapado, no hace el luto, queda atrapado por eso, y este puede ser el efecto engangrenante y finalmente tumoral muy grave para esa persona y para los demás. Me dejas que me extiendo con una idea más y te pido mil disculpas, pero porque aparte, cuando uno queda presa del resentimiento, empieza, como se dice en la calle, prende el ventilador y tira tira heces para todos lados, y termina siendo, el que era víctima de una injusticia, termina siendo victimario. Entonces termina multiplicando la injusticia. ¿Y sabe a quién por ahí más agrede? Al que menos se lo merece. Por eso, para el resentido profundo, lo aclara Castellani, lo decía el poeta chileno Serrano, lo peor que se le puede hacer es un bien. El tipo que dio por ejemplo, a veces hay autoinjurias o autoagravios. Cuando una persona da un mal paso y se da cuenta, o se arrepiente del paso que dio, en lo existencial, en el desenvolvimiento de su vocación, en cómo dispuso de su propio cuerpo, en el cuidado de su vida, de lo que fuere. Cuando da un mal paso, ese tipo se hizo autoagravio a sí mismo, le puede pasar a cualquiera. Si queda presa de ese resentimiento, que en este caso es consigo mismo, ¿no? Con un tercero, muy probablemente termine agrediendo a quienes no dan el mal paso y termine incluso incitando, tratando de obligar, si tiene poder, a dar el mal paso. Esto es un fenómeno que uno lo puede ver de manera más o menos inconsciente. Entonces, es una gran injusticia para aquel que recibe este trato o esta reacción, pero al mismo tiempo socialmente es diluyente porque genera una rueda del mal. Coincido plenamente con lo que decís, Pablo. Creo efectivamente que, como bien decís, ese dolor que es provocado por la injusticia nos lleva a dos cosas. Resumiendo, ¿no? Mucho de lo que ya dijiste. Primero, bregar por la justicia, que haya justicia. Tenemos que defender la justicia y buscar la justicia para evitar el dolor que deriva en la herida gangrenosa del resentimiento, este sentimiento mixto. Y, por otro lado, el sentido del dolor. ¿Y cómo encontramos sentido en el dolor? En el espíritu de trascendencia. Para mí no hay otro camino. Aquel hombre que le encuentra un sentido a su propia existencia, también puede encontrarle sentido al dolor. Y para eso tiene que tener una mirada contemplativa que sobrevuele el mundo profano, ¿no? Como decía el padre Castañeda, la misericordia del Señor es tal y tanta que entra entre la soga y la garganta. O sea, en los peores momentos, podemos llegar, la misericordia del Señor es tal y tanta que entra entre la soga y la garganta. Y en los peores momentos, el que está aferrado a los sentidos, producto de una mirada trascendente, puede superar esa herida para que no se convierta en inmarcesible, en cancerosa, en tumorosa. Me parece que esos son los dos elementos clave de lo que podemos extraer hoy. Nos sirve para identificar al arquetipo, ¿no? del tóxico resentido, pero también para ayudar a superar, ¿no? Por supuesto, tiene un mensaje de redención que es profundamente cristiano. Lo que dice Castellani dice que él fue víctima de resentimiento, no aclara por qué, dice que lo sublimó escribiendo su Martín Fierro, que es una de sus obras, no es el Martín Fierro de Canet, exactamente, Miguel Canet, sino otra obra homónima, digamos, que él escribe a posteriori, y con dos novelas que cuando da el curso dice todavía no publiqué. Dice que San Pablo había sido un hombre sensibilísimo, susceptibilísimo, y que en algún punto fue resentido. ¿Y cómo lo sublima San Pablo después de su conversión? Saulo de Tarso. Justamente lo sublima. Camino a Damasco. Claro, lo sublima, digamos, haciéndose solidario con todos los que sufren. O sea, asumiendo esa llaga. San Pablo hablaba del aguijón que tenían clavado, que era el aguijón de sus dolores, de las injusticias que había padecido, etcétera, de las humillaciones que había padecido. El tema de la humillación. Bueno, el pecado que mora en mí, ¿no? La carta a los romanos. Y a él lo lleva justamente a través de Cristo, o viendo eso ante todo en Cristo, ver, digamos, de hacerse solidario con todos los dolores del mundo. Entonces dice, hizo de su debilidad su fortaleza. Dice, San Pablo es más fuerte justamente cuando se arrodilla para recibir la injusta ejecución de su condena a muerte, que le cortan la cabeza. Ahí es más fuerte que nunca. Ahora, Castellani, ¿con qué dice? Ahí hay un secreto en amad a vuestros enemigos que dice Cristo. ¿Por qué? Porque dice, está el idealismo, en el buen sentido de la expresión, en el sentido coloquial, positivo de la expresión, del amor, pero no te dice que no hay enemigos. Está el realismo pragmático, fáctico, factual, de que hay enemigos. Entonces, ¿a qué te llama? Bueno, no desconocer la existencia de enemigos, eventualmente si esos enemigos son provocadores de injusticias, combatirlos,
pero siempre hacerlo con amor. Por amor y con amor. Que en parte es lo que decía Chesterton, de que el guerrero cristiano combate por amor, no por odio, pero combate. Y combate, en este caso, vamos a hacerlo más mundano, si se quiere, o más acotado. No lo mueve el odio de quien tiene enfrente, sino el amor de quien está claro. atrás, etc. Y acá incluso Cristo te plantea el amor al enemigo, pero no te dice que no es enemigo, ni que tenés que entonces dejarlo que haga lo que se le cante. No es así. Ahora, y acá hablemos, si querés, en términos de lo justo y lo injusto. Es decir, bueno, hay que combatir por la justicia. Pero ¿cómo se combate por la justicia? Por amor a ella. Claro. Por amor a ella. Efectivamente. Este programa se consagra a la Virgen de Schoenstatt, madre, reina y educadora. Se nos ha ido el tiempo, hemos agotado el tiempo como siempre, más no así el tema. Así es. Y eso nos habilita para pedirles a ustedes que nos sigan en la próxima emisión de esto que ha sido La brújula. Hemos dado en llamar la brújula. Gracias. Hasta luego.